Prensa Libre. Periodismo sin censura ni mordazas. Prensa Libre. Periodismo sin censura ni mordazas. Amables televidentes, bienvenidos al canal digital Prensa Libre. El día de hoy, a casi 3 días para finalizar esta campaña electoral y poder decidir los futuros y los destinos de la provincia de Huaura y de la región, tenemos la presencia de José Huerta, que el día de ayer hizo un discurso motivador y casi, diría yo, premonitorio con respecto a la corrupción. La primera pregunta, dándole la bienvenida a José: ¿cambiará la corrupción en el Perú? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Elvis. Quiero agradecerte por la invitación a tu programa y sobre todo quiero dirigirme a esa población que está a la expectativa de este proceso electoral 2018 y sobre todo a ese sector que todavía, faltando 3 días del proceso electoral, no ha decidido su voto. Y razón les doy, porque en estos tiempos es difícil de creer en la política. Hacer política es sinónimo de corrupto, sinónimo de ladrón, de sinvergüenza, etc. Pero sin embargo, estimados amigos, también caer en la indiferencia, taparnos los ojos, taparnos los oídos, también es hacerle de alguna manera el favor a la corrupción, ¿no? El favor a los corruptos. Claro, porque ahora eso es lo que quieren. Hay que decirlo, José, va a haber un ganador. Así usted no vote, va a haber un ganador. Y ese ganador posiblemente sea con los votos comprados de un corrupto. Entonces, ¿usted por qué va a tener que darle el gusto a otro corrupto? Lo que tenemos que hacer es reflexionar y ver las hojas en limpio. ¿Qué significa las hojas en limpio, José? Que hay que entrar al Jurado Nacional de Elecciones, o hay que ver quién postula por primera vez. Hay que darle la oportunidad, la confianza a aquellos que han hecho campaña austera realmente, una campaña digna, una campaña simplemente para decir: yo postulo y estas son mis propuestas. Pero yo también le pido a mis seguidores, a los que observan Prensa Libre, hay que decidir por alguien. Porque decidir por alguien significa que vamos a hacernos responsables con lo que va a ocurrir dentro de la administración provincial, distrital y regional. Bueno, José, vamos. Es así, Elvis, es importante. Yo rescato tus palabras y tengo que decirle a la población: es importante el cambio generacional, que apostemos por la incursión de nuevos jóvenes, de nuevos valores, de nuevos cuadros dentro de la política. Es importante renovar la clase política de muchos políticos desfasados tradicionales que bajo ciertos intereses siguen perpetrados en la municipalidad distrital, provincial y gobierno regional. Eso es lo que tenemos que cambiar, porque cuando ellos están también todo su aparato de mediocre, ineficaces, ineficientes, que no solucionan la demanda básica de la población. Por eso es importante el cambio, Elvis, el cambio generacional. Muy bien, una vivienda lo sostienen los umbrales, dice, ¿no? Las columnas, se dice en el ámbito de la albañilería o la construcción. Estimados amigos, José tiene sus propias columnas en su propuesta del plan de trabajo. Dice: la gerencia de la juventud. A ver, la gerencia de la juventud es una propuesta que la hemos escuchado desde el inicio de tu incursión en esta lista electoral. José, a ver si nos explicas. Así es, Elvis Paredes, quien le habla, candidato a la Consejería Regional por la provincia de Huaura, con el símbolo del arbolito. Venimos trabajando en concordancia y en una sola idea con el ingeniero Ricardo Chavarría, y nuestra propuesta desde Fuerza Regional y como candidato a la consejería es la creación de la gerencia de la juventud. Hemos visto como muchos políticos se jactan de hablar de la juventud, la casa de la juventud, palacio de la juventud, de campo deportivo, la casa de la cultura, dice, ¿no? Etcétera, etcétera. Lo que nosotros estamos proponiendo es algo diferente, posible obviamente, y sobre todo de utilidad e importancia para la juventud.
¿Y cuál es justamente la gerencia de la juventud? ¿Qué va a tocar? ¿Qué va a abordar esta gerencia de la juventud? Básicamente se centra su prioridad en la atención a la demanda del empleo, a la generación de puestos de trabajo, a la generación de chamba para ustedes, estimados amigos, pueblo que está viendo para el sector joven. Así es. Y abarca 3 aspectos, 3 sectores, Elvis. Y voy a empezar por el primer sector. Justamente el joven que se encuentra en condiciones de pobreza y pobreza extrema, de 18 a 29 años. No ha tenido la oportunidad de ir a una universidad. Este joven quiere trabajar. Extrema pobreza, los que viven en asentamientos humanos. Asentamientos humanos, expansiones urbanas, pueblos jóvenes, ¿no? Pueblos jóvenes. Pero o sea, hay un esto buen va sector. Este es un programa. Este es un programa que va dirigido para ellos. Para ellos, justamente buscar empleo, chamba. Para estos jóvenes que se encuentran en condiciones de pobreza y pobreza extrema, quieren trabajar y se encuentran con una cruda realidad cuando tocan la puerta de una empresa y te piden experiencia. ¿Qué experiencia puede tener un joven que no ha tenido la oportunidad de ir a una universidad, a un instituto? Quizás ha sido jefe de hogar a temprana edad, por múltiples aspectos, o tal vez a través de un embarazo precoz, alguna señorita ya madre a temprana edad, porque hay una alta tasa de jóvenes de embarazo precoz, y eso está demostrado, lo dice la Dirección de Salud, lo dice el Ministerio de Salud, y eso no hay que taparnos los oídos ni los ojos. Claro. Por eso es importante para este sector. Vamos a capacitar, pero en función a la demanda laboral. Este programa, ¿qué exige? Capacitación integral en la oferta formativa laboral, pero de acuerdo a la necesidad de la empresa. Quiere decir, en castellano, vamos a ver la necesidad laboral del empleo, qué tipo de demanda laboral está requiriendo la empresa, qué tipo de personal calificado en mano de obra está requiriendo. En función a esta necesidad laboral, recién vamos a capacitar. ¿A quién vamos a capacitar? A jóvenes en condiciones de pobreza y pobreza extrema. ¿Quiénes van a capacitar? Instituciones serias desde la ciudad de Lima. Bueno, haremos los convenios. Ese es el primer programa eje de la gerencia de la juventud que tú pretendes, a través de una legislación del Consejo, implementar como parte integrante del Ejecutivo de la región. Claro, muy bien. Justamente ese es el primer eje. Vamos a dar trabajo a los jóvenes en condiciones de pobreza. Hace muchos años asistimos a un congreso, el Congreso de la Juventud. La juventud hasta el día de hoy no ha tenido la posición o la capacidad política para tener un propio ministerio, ¿no? O sea, claro, sería políticamente hablando, el primerito. Sería una de las primeras gerencias de la juventud en el Perú que vaya ir marcando las políticas y los reclamos justos de la política de Estado al gobierno central. Así lo entiendo. Sí, es cierto. La Coreju, por ejemplo, que saludamos a los muchachos que siempre tratan de organizarse. Su primera propuesta, y lo han lanzado, sino que los gobiernos regionales no lo han escuchado, es justamente la creación de una gerencia de la juventud. ¿Y por qué es importante? Porque al joven hay que abordarlo de manera especial y sobre todo en intereses, en puntos tan importantes de su crecimiento personal. Y el empleo es uno de ellos. Ahora, el deporte, la cultura, el arte, etc. Políticamente, el joven en el Perú puede elegir, pero no puede ser elegido. Por ejemplo, para ser congresista, para ser uno de los legisladores del país, te ponen una edad. Claro. Eso me parece totalmente injusto, porque si usted me dice a mí, usted después de tener los 18 años, ya usted puede ser un ciudadano ejerciendo pleno derecho para elegir, pero usted como Estado me dice a mí, usted no puede ser elegido. ¿Por qué? Porque tiene 18 años. Es decir, lo mejor que tenemos en el país, que es una juventud, está postergada hasta casi los 25 o 35 años, que me parece, de acuerdo a la Constitución, la edad y el requisito para participar en política. Y cuando le han preguntado, ¿pero por qué han hecho eso? No, lo que pasa es que los jóvenes no tienen experiencia. Claro, no tienen experiencia para robar, porque los jóvenes, muchos de ellos, vienen de valores. Y en las campañas políticas, José, a los jóvenes siempre se les ha utilizado como fuerza para llegar, pero no fuerza para gobernar. Así es. Así es. Es importante que los jóvenes tengamos nuestros espacios dentro de la política. Ahora, te toca a ti una tarea titánica, José, porque la gerencia de la juventud es una política de unanimidad. O sea, en el Consejo Regional, que ya no serán 9, me parece que se han agregado 13, ¿no? Sí, 4 más. 4 más. O sea, son 13 personas a las cuales tú tienes que convencer para que esta gerencia concluya, y yo creo que nadie se va a oponer. Claro. Porque cada consejero tiene juventud en su provincia, y la juventud es
la que menos oportunidades ha tenido. Y el ¿no? tema de empleo sobre todo, porque el joven es dinámico, el joven necesita sus espacios, Muy bien. está bien, El pero desarrollo, hay que... la gerencia concluida, con infraestructura, con presupuesto, con una un mini presupuesto como una pequeña unidad ejecutora, Claro. para poder tener sus propios fines, sus propios principios, sus propias metas. Te pregunto, el primer programa es empleo, Sí, empleo. chamba para los jóvenes. Chamba, sí, ¿Cuál es el segundo programa? Es la promoción del talento. Vamos a ver en diferentes aspectos educativamente hablando a nuestros jóvenes, primero los que terminan la primaria, los primeros puestos de todas las instituciones públicas. Vamos a premiarlo a través de una laptop, un tablet, pero hay que incentivar a esos muchachos. ¿Cuántos muchachos se queman la pestaña con nuestros jovencitos en el colegio? Algunos ya ni le dan diploma, pero hay que reconocerlos. De alguna forma hay que hacer una estadística para esos jóvenes. O sea, vas a- primeros puestos, vamos a premiarlo, vas a incentivarlo. plantear de que los talentos de las instituciones, del pueblo mismo, porque me imagino cuando hablas de talentos, hablas también de artistas. Claro, de artistas populares, de escritores populares, de deportistas, de atletas, etcétera. Es decir, que haya un fondo de para promoción. reconocer la promoción del talento. Es importante darlos a conocer primero, porque ellos merecen ser conocidos, reconocidos por la provincia, por la región, y sobre todo otorgarlos incentivos, no dinero obviamente, pero reconocimientos. Yo creo que para un niño que se esfuerza todo el año para sacar primer puesto en su aula, por lo menos mínimo una tablet. José, lo que ya ha estado sucediendo, y la gente lo sabe, es que algunas empresas privadas como Plaza del Sol y algunas municipalidades en su momento hicieron concurso de talentos en el canto. Sí. Y ha habido masiva participación, hay alegría de los jóvenes. Claro, esto no se ha institucionalizado. Pero Tú lo hay que pretendes hacerlo. institucionalizar. Claro, por supuesto. ¿No? El reconocimiento a nuestros jóvenes talentosos en las diferentes materias y disciplinas tiene que justamente Ahora, verse por la gerencia de la juventud. Lo que se está perdiendo, José, es escaso hasta en la región latinoamericana, hasta en el mundo, es que hay muchos jovencitos que tienen talento para la pintura. Por ejemplo, hay muchos jóvenes, tú lo sabes, José, que hacen arte urbano, ¿no? Grafitis. Claro, es Y a una veces forma de expresión artística. Es una forma tal vez de la disconformidad del joven con la sociedad. Son expresiones. Claro, entonces, ¿por qué no le ponemos un muro y le decimos, oye, hagan cuadros que tengan que ver con la reflexión, con la Ordenado. poesía? Claro, un cuadro es un lugar donde ellos puedan desarrollarse, pero nadie se preocupa por nuestros talentos. Hay jovencitos que cantan el hip hop, que es es una creación, me parece medio americana, pero Sí, en de el protesta. fondo, en el fondo son música de protesta que quiere decirnos algo. Quieren expresar. Pero no tienen oportunidades ellos. No tienen oportunidades los que a veces manejan patinetas, bicicletas, que son jóvenes, que llegan a los 18 años y quisieran tener un espacio, pero desde una política regional, y no lo tienen. O sea, en eso consistiría un programa con un fondo económico para La que los promoción del talentos en la región. En la región. ¿No? Porque, por ejemplo, en Ollón hay jóvenes que tocan el arpa. El arpa, claro. En Cajatambo hay jóvenes que tocan la guitarra. Claro, exacto. ¿No? En Guarochirí hay jóvenes que corren, son atletas. Claro, por ¿No? supuesto. En Guaral he visto jóvenes que son talentosos en la gastronomía. El prevalecer, el derecho, el reconocimiento a los jóvenes talentosos, esos muchachos que de alguna manera se esfuerzan porque sus capacidades, sus habilidades sean expresadas Reconocidas, ¿no? en sus mayores expresiones, sea reconocido, y eso lo vamos a hacer. Muy bien. 2 pilares bien explicados. Falta el tercero. El siguiente Es promoción del empleo, promoción del talento, y el otro es el emprendimiento. el emprendimiento. Hay jóvenes que están iniciando un negocio, jóvenes que tienen ideas creativas para formar un negocio, ya sea crianza de cuyes, ya sea crianza de patos, ya sea la formación de una pequeña mini empresa. Yo te doy un ejemplo. Aquí en Santa María, en la campiña huachana, un grupo de jóvenes se ha organizado. La lucma la están convirtiendo en harina y la están exportando. La lucma es un producto oriundo nuestro, es nativo. Y se puede hacer pasteles, se puede hacer helados con la lucma. Pero nadie les da una oportunidad a los jóvenes. Nadie, José. Es que los jóvenes
por su misma naturaleza, naturaleza no tienen mucho capital, pero sí tienen ideas, tienen ganas de hacer la formalización o formar alguna empresa que les ayude a ellos a pensar en grande. ¿Quién le apoya a los pequeños empresarios jóvenes? Estoy hablando, me refiero a los jóvenes, en la propuesta que tengan de algún tipo de emprendimiento, de negocio. Nadie. Para eso el gobierno regional debe de otorgar un fondo especial, si es posible concursable, que concursen algunas ideas y la mejor idea expresada se le otorgue un presupuesto para que ésta pueda ser pues llevada a cabo y como ejemplo para que las otras ideas también vayan floreciendo y cada cierto tiempo esto se convierta en una producción de ideas geniales de negocio, y eso se llama emprendimiento. Ahora, y la gerencia de la juventud va a apoyar eso. Ahora, en el mundo hay jóvenes que por la propia naturaleza también son creadores, genios, ¿no? Pero están escondidos. Entonces, si tú lanzas, por ejemplo, ¿no? Lanzas un programa de fomento, de fomento a la creación, entonces hay mucha gente que va ideándose y va creando, claro. Y vamos nosotros desarrollando. Una vez conversé contigo, y los jóvenes lo saben y también la gente lo sabe. Nos llenó de orgullo cuando algunos jóvenes de la San Marcos ganan un concurso internacional de Discovery Channel, que justamente era cómo solucionamos los grandes problemas del mundo. Y uno de los grandes problemas del mundo es la escasez de agua potable. Entonces, jóvenes, por el ímpetu y por la creación, están pensando, logran hacer unos instrumentos que pueden captar la neblina, la humedad, y luego desarrollarla en un proceso como agua. Y eso está allí. Sí, es una aspiración del aire. Claro, la humedad, ¿no? La humedad, obviamente, pues la humedad es un estado gaseoso, pero que tiene el líquido, claro. Tiene el agua. Entonces, ¿qué hacen ellos? Logran separarlo a través de una aspiración y se convierte en líquido. En líquido. Entonces, son ideas geniales. Así como esa, también hay, por ejemplo, la idea genial de un jovencito que a través del guano del cuy, que crea cuy a gran escala, lo ha metido en un recipiente bajo tierra y lo ha transformado en gas. Y gas que a través de un conducto ha logrado alumbrar un foquito pequeño, pero ha logrado. Es una idea genial. Claro. Magnífico. Ha generado corriente a través de la combustión. Claro. Entonces, ideas como esa, nosotros como gobierno regional tenemos que apoyar. Es decir, tú quieres decididamente representar las políticas de la juventud. Exacto. Justamente mi incursión dentro de la política, estimados amigos, estimados jóvenes, tú que estás viendo interesadamente qué alternativas hay para los jóvenes de los políticos que están participando, aquí tienes a uno. Como joven, a mi corta edad, en mi juventud, me aferro a la noble decisión de apoyar políticas a favor de la juventud. Muy bien, vamos con el segundo punto, que es el tema de la fiscalización. Dice, la lucha contra la corrupción. Bueno, en este aspecto es importante también a los amigos que están escribiéndonos por interno, decirles que está con ustedes José Antonio Espinosa Huerta, candidato a la Consejería Regional con el símbolo El Arbolito por la provincia de Huaura. Un consejero regional tiene 3 funciones importantísimas. La primera es justamente la fiscalización, la otra es la de representación y la última es de la legislación, la legislativa normativa. Pero vamos a centrarnos en el primer aspecto, de fiscalización. En este sentido, quien le habla, ya lo vengo repitiendo en todos los lugares a donde voy. No es que yo haya aparecido y a decir voy a luchar contra la corrupción, porque puede sonar trillado y hasta a veces no convincente. En mi etapa universitaria, como dirigente universitario, y te consta, Elvis, porque claro, nosotros participamos y fuimos parte de una generación de luchadores dentro de la universidad, pero luchadores contra la corrupción, pero sobre todo a favor de los derechos de nuestros amigos, compañeros de aula, muchas veces de ellos provincianos al igual que yo, migrantes. A las justas nos alcanzaba para el pasaje, llegábamos ajustando la línea para pagar la habitación, pero luchamos incansablemente entendiendo esa necesidad para que prevalezcan sus derechos dentro de la universidad. Derecho a comedor universitario, derecho a carnet universitario. Bajamos, me recuerdo, el food a 10 céntimos. Cuando costaba un sol, 2 soles, es decir, para tú nosotros ya era tema. Tienes tú un perfil de haber luchado contra la corrupción. Claro, justamente a donde voy. Es ese perfil
la mantuve egresado de la universidad. Lo sigo manteniendo ahora como candidato y lo seguiré manteniendo, mi posición firme, tajante, contundente en contra de la corrupción, José, en el Consejo Regional. José, una pregunta. Mucha gente que no quiere votar, que se resiste a votar justamente es por el tema de la corrupción. ¿Por qué crees, una opinión sincera de un joven honesto que va a servir a la provincia de Huaura, por qué crees que los consejeros no fiscalizan? La pregunta es, ¿el consejero está limitado a la fiscalización? ¿O es que realmente todos los consejeros que han llegado para ser cómplices del Ejecutivo, que termina dándoles puesto de trabajo a su entorno, que termina dándole parte del diezmo a los consejeros para que no fiscalicen? Es decir, la mayoría o casi todos los consejeros que hemos tenido en los 3 periodos, me parece que tenemos como gobernador regional o dos presidentes regionales y el primer gobernador regional, no existen, José. Es más, ni los conocemos, José. Entonces, ¿cuál es tu reflexión? ¿Las herramientas del control de fiscalización están bien hechas dentro del marco de ley del gobierno regional, del Consejo Regional, que es el poder más importante dentro de la legislación y dentro de la fiscalización? ¿O es que realmente la misma podredumbre del Congreso de negociar, de buscar el interés personal y no el interés colectivo de tu promesa? ¿Cuáles son? Yo estoy haciendo algunas afirmaciones para que tú, sinceramente, también desde afuera, claro, puedas responder. ¿Qué ha pasado con el Consejo? Bueno, yo tengo que ser crítico al respecto, pero mi opinión va a ser como ciudadano más que como político. Los consejeros regionales que hemos tenido en la provincia de Huaura han pasado desapercibidos. ¿Por qué razón? Porque no conocemos su producción en materia legislativa, qué ordenanzas han sacado, o por lo menos ordenanzas que sean útiles para nosotros. No conseguimos. No sabemos cuál es su producción en materia de representación, si han apoyado en las gestiones a los dirigentes sociales de base, a las autoridades, qué tipo de gestión han realizado, porque eso es justamente la función de representación. Ahora te pregunto. Y la última función, disculpen para culminar la idea, en fiscalización. Queremos ver cuántas denuncias ante los órganos de control correspondiente han realizado nuestros consejeros regionales. Ahora, por eso, esa parte que de la ciudadanía se pregunta, por ejemplo, la provincia ejecuta una obra, ¿el consejero puede fiscalizar? Por supuesto que sí. Entonces, es competencia del consejero regional. Entonces, si el consejero de las provincias o de los consejeros, ¿por qué nadie, absolutamente a nadie le ha interesado que una obra en Huacho de agua potable de más de 17 millones de soles, hasta el día de hoy esa obra esté abandonada, esa obra el día de hoy esté en arbitraje y estoy seguro que la municipalidad va a volver a perderla? Entonces, ¿por qué los consejeros no han dado muestras del trabajo de fiscalización? Por eso hace rato te preguntaba, te decía, ¿el consejero realmente entre las funciones tiene los mecanismos para advertir que hay una obra que se está llevando sospechosamente con actos de corrupción? Nosotros elegimos 4 autoridades: un alcalde distrital, un alcalde provincial, un consejero regional y un gobernador regional. 5 serían, ¿y los regidores? Bueno, los regidores son son autoridades, pero son parte secundante de la autoridad edil, no se sobreentiende. Pero el tema del consejero regional tiene la función legítima de fiscalización. Es una autoridad provincial y regional. Significa, y hay algunos consejeros equivocados que quizás no leen en realidad la normatividad, dicen, pero el tema de rápido impacto es un tema municipal, eso le compete a la municipalidad y ahí tienen sus fiscalizadores los regidores. Disculpa, señor, pero un consejero regional también es una autoridad, también es un ciudadano, y como consejero regional, como autoridad, tiene que ser el primero que se pronunciarse sobre la materia. Claro. No solo pronunciarse, hacer las indagaciones del caso, armar una pequeña investigación y dirigirlo hacia los órganos de control correspondiente como autoridad, por moral. No significa que porque sea una obra municipal, distrital o provincial y no es nuestro fuero, porque nosotros somos a nivel regional, no significa que no podamos opinar o pronunciarnos
Hasta como ciudadanos tenemos el derecho a la libertad de denunciar, mucho más como consejeros regionales. Ahora, José, vino para acá, para la provincia de Huaura, y me imagino también otras provincias, la Contraloría. Y el Contralor decía, vamos a poner un inspector no remunerado. Yo decía, ¿cómo un inspector no remunerado? O sea, o un colaborador no remunerado que va a ser acreditado por la Contraloría y es el quien va a tomar notas sobre todo el desarrollo de una obra. Y ese informe lo vamos a recibir nosotros y así vamos a tener algunos filtros para controlar la corrupción. Tengo entendido, José, no sé qué términos de referencia o qué términos podríamos expresar, pero cuando la empresa privada va a ejecutar una obra, por ejemplo, la obra por impuestos, te dice, muy bien, te doy el dinero en función a tu avance de obra y mi gente arma una comisión especial, una comisión de fiscalización, de vigilancia, de fiscalización. Mi gente va a ir viendo si tú pones buenos materiales, si tú realmente estás cumpliendo con los estándares de calidad que ofrece ese expediente técnico de la obra. Yo me pregunto, ¿y por qué si la empresa privada puede ejecutar buenas obras, por qué cuando se hace por la administración directa o cuando se licita con empresas bambas o empresas armadas termina siendo o abandonadas o la obra termina siendo de pésima calidad? Es cierto. Bueno, el tema de licitación, yo como especialista en contrataciones y adquisiciones en el Estado, porque justamente llevé una maestría, soy magíster en gestión pública, Elvis, y aparte los diplomados que he llevado, menciona bien claro que todas las obras de acuerdo al monto tienen formas de ser ejecutadas, formas de ser licitadas. En este sentido, vamos a poner un ejemplo. La obra de agua, de saneamiento, imaginémonos, en el Cono Sur, por 10 millones. Esta obra tiene que ser licitada en los tiempos de acuerdo a cómo manda la ley de contrataciones y adquisiciones. Claro. Subida al sistema para que las empresas postoras puedan presentarse. Lo que pasa es lo siguiente. ¿Dónde parte el meollo del asunto? Que desde el expediente técnico ya Están direccionando. por cierto, o sea, por supuesto, desde el expediente técnico, desde la formación de los estudios para hacer esa obra, ya las autoridades han mandado a hacer a cierta empresa, a ciertos amigos, ¿no? Por ahí, y hacen un expediente técnico mal hecho, empezando por ahí. Mal hecho. Mal hecho. Licitan esa obra, yo no sé cómo les aprueba también a veces el Ministerio de Vivienda o los órganos correspondientes. Se presentan los postores y gana una empresa X, pero qué raro, estas empresas se forman de noche a la mañana, es normal los consorcios, se entiende que una empresa se consorcia con otra. Pero mal acostumbradamente, muchos empresarios crean empresas de noche a la mañana. ¿Por qué? Porque el amigo, el alcalde, le va a dar la obra. Entonces, pues se forman en un grupo de amigos y solicitan nomás la carta o el nombre de alguna empresa que sí verdaderamente... Se asocian para delinquir. Claro, tenga, quizás cumpla con las condiciones. Porque una obra de 10 millones requiere, pues, que por lo menos la empresa en el rubro tenga al menos 15 años ejecutando ese tipo de servicios. ¿Qué más? Que por lo menos tenga un sustento, si la obra es de 10 millones, por lo menos tenga un aval de 30 millones para corresponder en una eventual o cualquier caso que pueda suceder como carta de garantía. O también tiene que tener por lo menos la experiencia crediticia, tiene que tener la capacidad, el historial de ejecución de obras de ese monto. No puede ejecutar una empresa pues chicha que de noche a la mañana sea formal, ¿no? Informal. ¿Por qué? Porque al final cuando ejecuta la obra está terciando, está alquilando herramientas, está llamando al vecino para que ejecuten una obra. Al final ejecutan mal la obra o abandonan la obra. Y eso es lo que lo judicializan. Claro. ¿Y de qué vale judicializar? Ahora, en ese tema, si al final lo que pierde es el pueblo. En ese tema tú creo que tienes como aliado a Miguel Ángel Mufarech, ¿no? Que conoce bastante el tema de gestión pública. Y también tienes a un empresario que trabaja por resultados, que es el ingeniero Ricardo Chavarría, que creo que complementan bien, tú que eres un profesional, en este caso un gestor profesional, estudiado maestría, estudiado diplomados, especializado en contratación desde el Estado. Entonces hay un buen equilibrio entre la juventud, la experiencia y la capacidad, ¿no? Por supuesto, Muy bien, que sí. José, en horas de la mañana, ya para ir finalizando esta entrevista, en horas de la mañana hemos recibido una noticia que como ciudadanos algunos nos sentimos realmente satisfechos, ¿no? Como conocedores de la historia como profesión. El ex
presidente Alberto Fujimori, considerado como el sexto presidente más corrupto en el mundo, se le ha revocado el indulto. ¿Qué apreciaciones, qué reflexiones tienes tú con respecto a este tema? Porque es un tema de coyuntura, justo en 3 días antes de las elecciones sale este tema. ¿Crees que, haciendo un análisis, crees que se va a polarizar el tema? Porque hay una pugna muy fuerte entre Fuerza Popular y el gobierno de Martín Vizcarra, ¿no? Inclusive un poder del Estado está involucrado en esta bronca ya declarada muerte. Chávarri, que es el fiscal de la Nación, se está prestando, según Vizcarra, para las ambiciones de meterle a la cárcel por acusaciones que tendría, ¿no? Por algunos hechos. Y la reacción del gobierno central ha sido, no sé si es en componenda o simplemente el vencimiento de plazos, ha sido de que el día de hoy amanecimos con esta noticia, ¿no? Alberto Fujimori el día de hoy está prófugo de la justicia. Un juez acaba de buscar su ubicación y captura y reclusión, me imagino, en las Dirobes, ¿no? ¿Qué opinión, qué reflexión, a sabiendas de la historia, de lo que ha ocurrido la última década, ¿no? La última década del año 1990, me parece, hasta el año 2000, casi entrando a 2001, de casi una década donde se han dado hechos históricos muy importantes para nuestro país. Te escuchamos. Sí, Elvis, bueno, yo quiero agradecerte en verdad por los espacios que me brindas. Sí, es cierto, también voy a opinar como ciudadano, no como político, sino como ciudadano. En verdad, el fujimorismo, Alberto Fujimori, hay que reconocer que de todas maneras tiene una gran masa, una gran aceptación de sectores populares definidos. Ellos no van a cambiar nunca su cariño, su aprecio por Alberto Fujimori, porque habría llegado cuando era gobierno pues a ciertos sectores que nunca se llegó ningún otro presidente, y de alguna manera hizo satisfecho, ¿no?, su clamor, su pedido en el servicio de necesidades básicas y otros. Eso lo vamos a reconocer siempre. Pero sin embargo, también está a la otra orilla del río. También hay un sector social, una masa bien definida, antifujimorista, que está buscando, digamos, justicia, entre otras palabras, porque también se ha cometido crímenes de lesa humanidad, que eso en la prensa y la justicia lo ha ventilado y lo ha dado a conocer. Ahora, ¿en qué sentido? José, esos delitos, porque si usted le viola a una hija, si usted le mata a un hijo, si usted si usted roba al Estado, esos no son errores, esos son delitos. Claro. Error político podría ser, por ejemplo, de que tú estés en un partido y te pases a otro. Eso no es delito, pues puede ser un error político. ¿Por qué? Porque dejaste por riñas internas tu partido originario y luego te fuiste para el adversario. Ese es un error. Pero que no nos digan, estimados amigos, y los jóvenes sí tenemos memoria, y los jóvenes sabemos que hubo 2 tipos de terrorismo: el terrorismo subversivo, que buscaba una sociedad totalitaria, y el terrorismo de Estado, que buscaba proteger el engranaje de la corrupción. Lo tenemos clarito, José. Es cierto, Elvis. Es importante que el pueblo sepa. Existe eso, el terrorismo de Estado y el terrorismo subversivo, ¿no?, totalitario, ¿no? Que en realidad supuestamente buscaba la reivindicación de los pueblos, pero sabíamos las ambiciones internas que tenían, desde los cuales ya condenamos. Pero sin embargo, lo que tengo que decir es algo. Nosotros tenemos casos conocidos, y Huacho no es la excepción. Por ejemplo, la desaparición del periodista, del comunicador social Pedro Yauri, no debe de quedar impune ni en el olvido. Claro, porque su familia sigue llorando y reclamando justicia. Su familia lo sigue llorando, así como muchas familias en el país. Los campesinos de Pativilca que fueron muertos siguen llorando. El caso Pativilca, por ejemplo, siguen llorando. Acá en Maya hemos tenido razones, puede haber tenido el Estado, pero para eso existe pues la justicia. Y lo que hay que decir es lo siguiente, no lo digo yo, lo dijo el escuadrón de la muerte más conocido como el Grupo Colina, de Martín Rivas. Y yo les voy a hacer ver al finalizar este video como un suplemento para que ustedes lo puedan observar. Martín Rivas dijo lo siguiente: en las escuelas de las Américas nos enseñaron a liquidar, eliminar. Es decir, se implementó la política de baja intensidad conocida como terrorismo de Estado. Es decir, un grupo de peruanos se arma hasta los dientes, empieza a volar cochebombas, empieza a destruir al Estado.
y el Estado reacciona sin los parámetros del derecho, reacciona de forma clandestina armando grupos y escuadrón de la muerte. Te mato, tú me matas a mí, a alguien, yo te mato a ti, en una bronca encarnizada del crimen organizado vivido ahora en México. Se derrotó el terrorismo con un grupo de policías inteligentes que utilizaron muy bien la información, José, para capturar a Abimael Guzmán y su comité central. Así se derrotó. Y la otra política de gobierno que vino fue la política del policía amigo. ¿Y qué era el policía amigo? Que la población ayudara a restablecer a través de los comités de defensa, de las rondas campesinas, y sacar de los territorios liberados o tomados por el grupo guerrillero, subversivo, terrorista, como quisieran ustedes llamarlo, a través de una forma de reacción de la sociedad civil. Así se pacificó, y no se le puede decir Fujimori, Montesinos lograron pacificar el Perú. No, ellos fueron actores de toda una política equivocada en su momento, el por qué están siendo juzgados. Y la otra que hay que tener mucho respeto es al general Miyashiro, a Quetín Vidal y un grupo de policías que hicieron un buen trabajo, así como lo hacen las centrales de inteligencia, José. Eso, José, debe enseñarse en los colegios. No debemos, así como decimos, condenamos la violencia tanática del grupo terrorista de Sendero Luminoso, que trataba de buscar una sociedad utópica a través de cochebombas, a través de muertes extrajudiciales, de muertes de la barbarie. Lo que hizo el grupo Colina fue la barbarie, lo que hizo el Sendero Luminoso fue la barbarie. Se fueron de la civilización para matarse como inicios de la sociedad con hachas, ¿no? Entonces, hasta las guerras en la civilización lo que tenemos tiene protocolos, ¿no? Hay normas, se condenan a los criminales de guerra. Acá se cometió terrorismo. Y hay dos terroristas que deben ser castigados por el peso de la ley. Y no nos olvidemos, el terrorista condenado a cadena perpetua, ¿no? El terrorista Abimael Guzmán, y el otro terrorista de Estado que utilizando el Estado creó el Escuadrón de la Muerte, que es Alberto Fujimori. Los dos terroristas deberían estar en prisión, pagar sus penas y no dejar que la institución más importante, José, de la Administración de Justicia, que es el Poder Judicial, tenga la impunidad. Yo creo en la justicia, José. Sí. Bueno, de todas maneras hay que creer en nuestra justicia, pese, usted sabe, amigos, para nadie es novedad de haberse ventilado los audios de la Pero camisa es blanca. que también, mira, ¿quién condenó a César Álvarez? Un juez valiente, un juez que sabía que César Álvarez tenía escuadrones de sicarios para matarlo. ¿Quién condenó a Fujimori? César San Martín, un juez. ¿Quién ha condenado a Alex Curi, el todopoderoso expresidente del Callao? Un juez. Es decir, en la política, como en el Poder Judicial, hay buenos políticos que, por ejemplo, tú entras como un político nuevo, que vas a poner un ejemplo de lo que es hacer política. Y también hay los malos políticos. Claro, es cierto. Hay buenos jueces y hay malos jueces. Hay buenos fiscales, es decir... Como en todo salón de clase, hay vagos y hay alumnos Claro, a estudiar. claro. Entonces, nosotros como ciudadanos tenemos que darle apertura a que la justicia, para que exista justicia social, tiene que haber primero justicia judicial. Es cierto. ¿No? Es cierto, Elvis, yo te doy toda la razón. Es importante. Nosotros, pese a las acciones que hagamos desde el ámbito político, no podemos salirnos del Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho, estimado pueblo, significa que tenemos que creer en sus instituciones. ¿Para qué? Para encontrarnos fortalecidos dentro de un marco que se preserve la integridad y de derechos fundamentales, sobre todo Ahora, de la vida y otros. José, las reformas es una forma de oxigenar el desborde popular. Mira, son 4 reformas las que está planteando, y el día de hoy se está jugando el pellejo Martín Vizcarra, a quien yo no lo veo como un extraordinario presidente, lo veo pero como un expresidente regional valiente que está diciendo, oiga, saquemos sin manosear mucho las 4 reformas. La primera reforma, la más importante para mí, no sé cómo lo ves tú, José, es el tema de financiamiento de los partidos políticos. No podemos permitir que los partidos políticos lo financien grupos del crimen organizado o narcotraficantes. Claro, ¿no? se tiene que ventilar. Tenemos que transparentar. Y los montos. No nos pueden decir a nosotros, José, de que se saca 3 millones de soles con rifas y cócteles. No puede.
No podemos nosotros utilizar los fondos ganados en una universidad privada para financiar campañas y decir tenemos plata como cancha, y no pasa absolutamente nada. Esas cosas las tenemos que dejar claras. ¿Para qué? Para que también otros partidos que simplemente tienen la voluntad y tienen el deseo de servir, estemos en igualdad de condiciones, sin campañas millonarias, y que exista organismos y filtros de transparencia en los partidos políticos. La primera reforma. La segunda reforma, José, la no reelección de congresistas. Claro, sí, la no reelección de congresistas es importante. ¿Por qué? Porque el presidente de la República no se reelige. Los gobernadores regionales no se reeligen, los alcaldes no se reeligen. ¿Y por qué los congresistas? Es importante. ¿Y por qué los regidores? ¿Y por qué también los consejeros? Claro, exacto. ¿No? Todo, o sea, no hay reelección, pero los congresistas de la República, pues, ¿de qué derecho pueden prevalecer? Y ahí justamente es la conformación de la Cámara, va acompañado con la otra propuesta, ¿no? La bicameralidad, ¿no? Entonces, primero, un tema es la no reelección de congresistas de la República, que me parece genial. ¿Por qué? Porque hay congresistas que viven prácticamente 20 años en el Congreso de la República, se creen dueños del Congreso y se creen con todo el derecho de avasallar a diestra y siniestra a quien se le ponga al frente, tenga una opinión contraria. Yo he sido asesor en el Congreso de la República, sé cómo se maneja y sé cómo los que se quedan en el Congreso de la República perpetuados hacen daño porque se lo conocen todos, se lo saben todas. El cargo vitalicio a través de la dictadura del dinero, eso es dictadura, eso no es democracia. La democracia es la alternancia. Así como el día de hoy le toca a José postular para ser consejero, entonces, bueno, José cumplirá sus metas, cumplirá sus objetivos, y mañana otro joven tendrá esa oportunidad. ¿Por qué yo tendría que ser el único consejero de la región? Exacto. Entonces, lo que queremos en estas reformas, que tenemos que defenderlas como ciudadanos, José, y me imagino que tienes tu propia reflexión, es necesariamente esta reforma está dando justamente un oxígeno, porque mira, por ahí he visto ya a los que combatieron en el CENEPA, he visto a los que combatieron en la guerra interna caminando con sus periódicos, y hay que tener mucho cuidado, porque los pueblos más olvidados, donde el Estado no llega, donde decía el traidor de Ollanta, decía, de Ticlio el Estado no entra. Hasta el día de hoy a Ticlio no entra, y los grupos extremistas, José, estamos en peligro de perder lo único importante que tenemos, que es la democracia. Así es. Y por democracia yo le pido, José, a todos los jóvenes, que hay que defender nuestro voto este 7 de octubre. Y lo digo tal vez como una última entrevista, José, porque necesitamos creer que el cambio generacional debe ser legitimado por una mayoría. Es decir, que todos votemos a conciencia por un joven, para que este joven sea una representación con legitimidad. Y no, como algún momento te he escuchado decir, los consejeros sean elegidos por arrastre, o sean elegidos por la figura provincial, o sean elegidos simplemente por la figura regional. Debemos de empoderar, debemos de elegir y decidir. Yo se los pido encarecidamente. No les voy a decir por quién votar, pero voten por alguien. Votemos, defendamos nuestra democracia. Defender la democracia de dos cosas. Uno, de no creer en nadie, que eso es anarquía. Y lo otro es de, cuando usted no cree en nadie, va a favorecer al corrupto, porque el corrupto viene con sus votos comprados, con su voto de conciencia. Entonces, tenemos que decidir. Yo voy a decidir por alguien nuevo. Yo voy a decidir por alguien que realmente tiene su hoja de vida en jurado presentado y no tiene un solo antecedente. José, palabras finales. Bueno, decirle a la población, Elvis, que este 7 de octubre nosotros marquemos a conciencia, público, pueblo. Usted elige 4 casilleros a las autoridades. Va a elegir a un alcalde distrital, a un alcalde provincial, a un consejero regional y a un gobernador regional. Tiene la oportunidad de elegir a 4 autoridades. Le pido conciencia, lo importante de saber votar. Quizás el Jurado Nacional de Elecciones ni la OMPE han cumplido su rol, porque a donde voy todavía la población no sabe cómo marcar, cómo votar. Nosotros elegimos 4 autoridades, tenemos la libertad de elegir 4 autoridades. Y no necesariamente porque sea de la agrupación El Arbolito voy a decir voten por los 4 arbolitos. Tengo que decirlo por la lealtad al movimiento que tengo. Pero sin embargo, les tengo que decir, nosotros en Fuerza Regional somos la alternativa. Quien le habla
hoy día está postulando al cargo de consejero regional, pero estoy participando en política porque soy uno más de ustedes que está buscando, están ávidos de esperanza para solucionar algunas demandas que tienen en su centro poblado, en su expansión urbana, en su distrito, en su provincia o en la región. Yo me comprometo ante ustedes, estimados amigos, a luchar, a batallar incansablemente en el Consejo Regional. Y hoy día estoy viniendo a este programa a hacer mis propuestas como la he hecho. ¿Por qué? Porque soy consciente de que uno tiene que proponer y comprometerse. Quien le habla no está apelando al voto de arrastre. Al contrario, estoy conquistando mis propios espacios y desde ya condeno la mala actitud que tienen algunos candidatos a consejeros que se cuelgan de su candidato a gobernador regional o de su candidato provincial. Y cuando tú lo eliges, marcas, digamos, para el gobernador regional y también le metes para su consejero sin conocerlo, te estás haciendo un daño. Porque ese consejero regional está saliendo solamente por arrastre. Y por arrastre llega y no tiene mayores compromisos en el Consejo Regional. Así es. Eso vamos a condenarlo. Por dignidad, pueblo, tienes que saber elegir. Yo te pido tu voto de conciencia. Voto de conciencia significa conocer quién es en el distrito, quién es en la provincia, quién es en el Consejo Regional y quién es en el gobernador regional. Y marques a conciencia si realmente conoces a tu candidato que está dentro del distrito, la provincia, el consejo y la región. Siempre seré un luchador incansable por los justos derechos. Parte por ahí mi participación en la política. Muy bien. Yo me comprometo, estimados amigos, a cumplir a cabalidad con mis funciones de consejero regional, que es legislativo, representativo y de fiscalización. Este 7 de octubre te invito a ir a las ánforas a sufragar, pero sobre todo te invito a escribir la nueva historia que requiere el distrito, la provincia y la región. Fuerza Regional es la alternativa. José Huerta, candidato a la Consejería Regional, es la alternativa. Te invito a marcar los 4 arbolitos de Fuerza Regional. Muy bien, muchísimas gracias, José. Gracias. Nosotros aquí en la provincia de Huaura hemos recibido con mucho entusiasmo al escucharte en el estrado, las ideas que ya no creo que pertenezcan a Fuerza Regional. Las ideas que has podido expresar, que es la forma como se puede soñar en la realidad, pertenecen, creo yo, a todos los pueblos provincianos que estamos acá. Los pueblos de Huánuco, los pueblos de Ancash, los pueblos de Cajatambo, de Ollón, que muchas veces hemos vivido, hemos pagado nuestros impuestos, pero no hemos tenido una representación política. Muchos hemos conversado mientras te escuchábamos, decíamos, allí están nuestras aspiraciones para tener representación política de nosotros, los provincianos, de los que nacimos y trabajamos acá y queremos esta provincia de Huaura como una provincia donde nosotros nacimos. Muy bien, el 7 de octubre usted decidirá su futuro, decidirá las políticas que se van a establecer a través de nuestras autoridades. Pero yo, como última frase de esta entrevista, le invito a votar. No vicie su voto. No vicie su voto, no deje en blanco. Es la democracia. Tal vez no está bien la democracia como la estamos llevando, permitiendo que nos roben, permitiendo que nos hagan daño, permitiendo que nos dejen las obras abandonadas. Pero esta democracia la construimos tú y la construyo yo. Yo sí confío en la democracia, porque es una herramienta civilizada para vivir bien. Es más, yo confío en que la gente nueva que va a ingresar tiene la gran tarea de cambiar esta triste realidad, esta realidad en la cual nosotros estamos viviendo. Estimados amigos, hemos estado con el candidato de Fuerza Regional para la consejería, el joven José Huertas. Con nosotros será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias por su atención. Permiso.